Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Sellos de la Sangre para Vampiro la Mascarada, quinta edición. Este es un manual que es un poco, bueno, la verdad es que la mayor parte de la gente no se lo comprará, principalmente porque suelen ser uno de esos típicos manuales que se antojan un poco limitados, sobre todo en lo que sería, en lo que están centrados, que es en hablar de hechicería de sangre y de alquimia de sangre. Comparativamente con el otro manual con el que se emparejaba, que era la guía de juego de Vampiro Quinta, que era una de esas cosas que llevaba pidiendo desde hacía bastante, un manual que compendiara todo lo que son los poderes y los clanes que habían estado repartidos en toda una serie de libros en quinta edición de Vampiro. Aquí esto lo único que hace es que se centra en dos de las disciplinas en las cuales la gente menos invierte, que es la hechicería de sangre, que ya sabéis que en quinta edición de Vampiro solamente ejercen dos clanes, ya que no hay clanes que tengan una disciplina exclusivamente, por una cuestión de diseño en esta edición. Antiguamente sí, antiguamente estaba la taumaturgia, que solamente tenían los Tremere directamente como disciplina de clan. En esta ocasión lo tienen dos, lo tienen entre los Tremere y los Banu Hakim. Y lo que sería la alquimia de sangre, que solamente tienen los crepusculinos, los vampiros que no entran dentro de lo que serían las generaciones normales, que serían los sangre débil, que como no tienen disciplinas al uso, tienen una especie de pseudodisciplina que les permite hacer alquimia, les permiten emular algunos poderes de las disciplinas y tener algunos poderes nuevos. Como solamente es una cosa muy centrada en dos disciplinas, es normal pensar de que realmente lo que podemos tener en este manual puede ser algo bastante limitado. En este caso, tened en cuenta de que estáis hablando de mí, que yo me compro los manuales de hechicería de la llamada de Cthulhu, con lo cual a mí el tema de ver los poderes y tal, a mí es una cosa que me mola bastante, así que me lo pillé. Aunque no me lo pillé en inglés, con lo cual he comprado directamente esto en castellano y solamente hablaré de lo que tiene la edición de No Solo Rol. Nada más empezar, ya vemos que tenemos un capítulo dedicado a lo que serían los hechiceros, unos ejemplos de hechiceros. Vemos que por alguna cuestión los Banu Hakim son mejores que los Tremere en algunos sentidos, porque tiene, por ejemplo, el ejemplo de hechicero Banu Hakim tiene más rituales que el Tremer. Cosa rara teniendo en cuenta de que el Tremer es un clan dedicado a ser hechiceros y los Banu Hakim no. Pero bueno, eso es una apreciación personal porque soy bastante fanboy de los Tremer, por lo menos de los antiguos Tremer. Evidentemente, tenemos algo que a mí no me acaba de molar como traducción. Sé que es la traducción literal, que es la escena de lo que sería los hechiceros de sangre y tal, que sería como una especie de metatrama, algo parecido al mapa de vínculos y el mapa de relaciones, pero centrado sobre todo en lo que serían los enredos de los hechiceros que intentan buscar sangre, víctimas, humores de la sangre, porque ya sabéis que en quinta edición las sangres tienen distintos tipos de humor, que afectan a los distintos tipos de disciplinas, que afectan a los distintos tipos de magia. O sea, con lo cual todo más o menos se aúna en intentar crear una especie de intriga de hechiceros. Luego tenemos, evidentemente, los poderes, con lo cual tenemos que aquí, literalmente, lo único que son rituales y fórmulas de alquimia. Aquí ya no hay. Esto entraría en lo que normalmente se suele hablar de quinta edición. No, en quinta edición no existen lo que serían las sendas que había antiguamente en la taumaturgia, que taumaturgia antiguamente eran dos disciplinas, una general y luego tenían las sendas que te daban poderes distintos y que funcionan como una especie de subdisciplinas. Aquí no, esto ya es directamente tener rituales con componentes materiales, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que eso no significa que no haya distintos sabores, porque hay algunos rituales que están directamente centrados en los distintos subgrupos de magos que vamos a tener más adelante. Cosas como, por ejemplo, poderes de la plaga, poderes dedicados a las líneas ley, que aquí serían algo así como que te empiezan a hablar de Tiamat, del dragón de sangre y ese tipo de cosas. Hay algunos rituales bastante molones, como por ejemplo este jardín de vísceras, que crea un jardín de sangre bastante molón, que acaba con los cadáveres y lo deja todo muy ecológico. Tenemos reglas para en caso de que, porque tampoco hay tantos poderes, para que nos podamos crear
nuestros propios rituales y nuestras propias fórmulas alquímicas para que para poder ir haciendo, porque francamente la mayor parte de los manuales de poderes suelen ser, si solamente los vas a utilizar en el máster, te puedes crear lo que quieras, tampoco necesitas las reglas, realmente. Eso está principalmente centrado para los jugadores que que sean un poquito pesados, literalmente. Hay pequeñas reglas de desastres de laboratorio, ese tipo de cosas. Y tenemos aquí una sección, que es la sección más interesante a nivel rolero, que son la sección de los distintos grupos de magos, por lo menos los amplios, y ideas de cómo más o menos integrarlos, más o menos cómo han quedado los Tremere, las distintas divisiones que tienen dentro, sectores independientes, sectores de magos alquímicos, estos que además molan bastante, que son los oráculos de la plaga, que son gente que se dedica a manipular las enfermedades y hacer cosas como, por ejemplo, ganar habilidades de gente que está infectada por una enfermedad, o a conocer cosas de gente infectada por una enfermedad, por ejemplo. O sea, normalmente los magos de la plaga no quedan muy bien en la mayor parte de los juegos, pero siendo vampiros, está bien. Sobre crepusculinos en plan rollo Harker, con pequeñas comunidades. Jugar con sangres débiles, la verdad es que molaría mucho si no fuera porque tienes los otros vampiros que normalmente, como tienen más poder, molan más y la gente los quiere jugar. Pero es bueno lo que hay. Luego tenemos lo que serían los enemigos que podemos llegar a tener, fichas de PNJs y criaturas y peligros. Criaturas y peligros, cosas como por ejemplo pseudodemonios, pseudo criaturas que podemos ir creando con los distintos rituales que podemos tener. Artefactos para artefactos mágicos, objetos mágicos, misterios, cosas que quizás se podrían intentar tener como cosas a perseguir dentro del panorama hechicero, cosas que son más o menos necesarias para que más o menos se puedan llevar las intrigas a cabo. Y cosas que están, como por ejemplo el tema de las líneas ley, que son las líneas ley, por ejemplo, materiales exóticos, y cómo crear una crónica con pequeños ejemplos y tablas de ejemplo para poder ir haciendo vuestras crónicas. Entonces, este manual, dentro de que cabe, es un manual funcional. Es un manual funcional si quieres más o menos centrarte en este tipo de cosas con respecto a la campaña. Yo, como apreciación personal, aparte de que físicamente y a nivel de maquetación es ya una cosa bastante tradicional y creo que ya no es ninguna novedad, teniendo en cuenta que desde que llegó Renegade se ha obviado todo lo que es el tema de las maquetaciones extrañas con las cuales intentó arrancar White Wolf en esta edición. Dicho lo cual, hay algunas cosas con respecto al texto que se me han hecho un poco difíciles de leer. No sé si tiene que ver con algo de la traducción o tiene que ver directamente con cómo es el original con respecto a la traducción de términos. Por ejemplo, de la escena a mí me suena un poco raro. Supongo que vendrá del original. He intentado hacer un poco de ejemplo con el original y he visto que son las mismas palabras. Supongo que a lo mejor es que me he vuelto viejo a la hora de leer. Y algunas cosas que se me hacen un poco difíciles. Pero bueno, estas son las únicas apreciaciones así que podría resaltar. Y realmente, como podéis ver, esto tiene material bastante interesante. Quizás sea ahora a estas alturas un poco caro, ya que estos son unos 45 euros para un material que pues, se pueda antojar un poco limitado. Pero si lo que queréis es tener, aunque solo sean los hechiceros como enemigos o como jugadores, en caso de que tengáis gente muy flipada, le podéis sacar bastante jugo a este manual. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.